Este jueves fue promulgada la ley que aumenta las penas por incumplimiento de medidas de aislamiento dispuestas por la autoridad sanitaria en el contexto de la pandemia. Sobre este tema queremos conversar con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar con nosotros. Muy buen día. Hola, buenos días, Carla. ¿Cómo está? Partamos contándole a la gente cómo quedan estas sanciones. ¿Qué va a pasar si una persona infringe esta restricción de moverse libremente, si sale sin permiso, si está o si no está contagiada y lo hace? Así es, Carla. Yo creo que es una muy buena noticia. Bueno, quizás partir por celebrar a todos los funcionarios de la PDI, de la Policía de Investigaciones, que hoy día celebran su aniversario número 87, así que todos los detectives, los asistentes policiales, los comisarios, subcomisarios, prefectos, subprefectos, a todos vaya un gran saludo. Además ellos están hoy día en la calle, en el día de su aniversario, así que más meritorio aún, justamente apuntando a esta fiscalización a la que te referías tú. Yo creo que es bueno que ayer se haya ya aprobado esta semana el proyecto de ley que establece un aumento de las sanciones para quienes incumplan las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. Y quizá explicar cuál es nuestro régimen actual. Hoy día el artículo 318 del Código Penal establece una pena que va de 61 días a 540 y multas que van de 300.000 pesos a 1 millón de pesos para aquellos que pongan en riesgo la salud de la población incumpliendo las normas dispuestas por la autoridad sanitaria en época de pandemia. Y lo que hace el proyecto de ley es amplía el rango, es decir, va ahora ya no de hasta 540 días, sino que a 3 años la pena, pero además tipifica específicamente aquellas conductas que consideramos más reprochables, más dañosas, que más ponen en riesgo la salud de la población. Y así hay un agravante para aquellos que organicen fiestas o eventos masivos en época de pandemia. Hay también un tipo especial para aquella persona que a sabiendas que se encuentra contagiado, a sabiendas que puede contagiar a otros, que puede poner en peligro la salud de otros, igualmente incumple las normas dispuestas por la autoridad sanitaria. Bueno, en ese caso las penas pueden llegar hasta 5 años de presidio. Y también para aquellos empleadores que obliguen a sus trabajadores a trabajar durante época de pandemia incumpliendo las normas dispuestas por la autoridad sanitaria. Sí, importante también ese último punto. Más allá de cuál sea la pena, ¿cuánto se sanciona realmente cuando una persona vulnera esta normativa sanitaria? En el escenario actual, ¿cuánta gente ha llegado a tener una multa? ¿Cuánta gente realmente ha tenido que tener una condena con lo que existe hoy día, digamos? Bueno, efectivamente, Carla, hay que acordarse de dos cosas. Uno, que esto es sin perjuicio de lo que haga la autoridad sanitaria en virtud de las virtudes de las facultades propias dispuestas en el Código Sanitario. Pero ya hemos tenido condenas contra aquellas personas que han incumplido esto, incluso una condena de 61 días efectivo para algunas personas. Pero es más, hemos tenido 100.000 detenidos asociados a faltas de delitos contra la salud pública y por lo tanto no queremos tener eventualmente esa cantidad de personas condenadas. Por eso, dos cosas. Uno, los más graves probablemente queden en prisión preventiva o con medidas cautelares gravosas, lo que ya es importante para prevenir, para justamente cautelar que no se sigan cometiendo este tipo de delitos. Pero en segundo lugar, la ley trae una innovación, que es que el tribunal puede sustituir la pena privativa de libertad por una pena de trabajos comunitarios. Es decir, aquella persona que es primerizo, que por primera vez comete este delito, bueno, y no va a tener que cumplir pena privativa de libertad, sino que va a tener que hacer trabajos comunitarios en favor de la comunidad, justamente la que afectó, la que puso en riesgo como consecuencia de su acción. Subsecretario, ¿cuál es la apuesta que hacen al subir estas sanciones? La idea es que la gente no cometa el delito, lo piense muchas veces antes de infringir la norma sanitaria. Hay muchos que dicen que el aumentar las penas no necesariamente es disuasivo y que igual se cometen los delitos. No sé si ustedes creen que efectivamente esto es disuasivo. A ver, Carla, yo te diría, el fin general, y los abogados que estudian Derecho Penal les enseñan al principio, el fin de la pena
tiene un fin de prevención general, es decir, que dar la señal a la ciudadanía que aquellas personas que incumplan aquellas normas que no hemos puesto como más dañinas, porque el Código Penal, las penas privativas de libertad, es el último recurso del Estado. Antes se le imponen multas, antes se le sanciona de otra manera, pero cuando hay penas privativas de libertad que afectan derechamente lo más valioso, que es poder desplazarse libremente, bueno, es que esas conductas son especialmente gravosas. Y el fin de la pena es inhibir, es disuadir a aquellas personas que, pese a saber que su conducta es contraria al derecho, pese a saber que su conducta en este caso pone en riesgo no solo su propia salud, sino que la salud de todas las personas y especialmente de aquellos más afectados como son los adultos mayores y los enfermos crónicos, de sus familias eventualmente que viven con ellos o que tienen contacto con ellos. Bueno, el fin de la pena es disuadir justamente a aquellas personas que van a incurrir en estas conductas para que dejen de hacerlas. Y el objetivo, Carla, es que la gran mayoría de los chilenos entienda que hoy día nos tenemos que cuidar entre todos y para eso hay que respetar la cuarentena, hay que quedarse en casa. Pero sí, aquellos que no entiendan el mensaje, bueno, hay una sanción hoy día más efectiva y más alta para aquellos que no entiendan el mensaje. Ahora, por datos que se han entregado en los últimos días, da la sensación de que la mayoría de los ciudadanos sí lo ha entendido, y que son pocos los porfiados o pocos los que han salido infringiendo la normativa. Hay más de 2,5 millones de controles que han hecho los efectivos de las Fuerzas Armadas y esos mismos controles, en un balance que aparecía ayer en la prensa, indican que solo el 0,5% de las personas no contaba con el permiso. O sea, aquí una gran mayoría de las personas controladas sí cuenta con los permisos. ¿No es un poco amplificada de alguna manera esta sensación de que la gente no está cumpliendo o que la gente es porfiada? Entiendo que hay casos muy mediáticos que ponen en riesgo a las personas y deben ser sancionados, pero tengo dudas de si esta es la solución efectivamente para que la gente se quede en la casa. Da la sensación de que la normativa es bastante laxa y por lo tanto hay muchos permisos y la gente cumple. A ver, Carla, yo creo que no hay una solución única, ¿no? Obviamente aquí una gran mayoría de las personas ha entendido el mensaje y se está quedando en su casa y no sin sacrificio, con harto esfuerzo, sacrificando la ansiedad que sienten natural de uno no verse contagiado, pero también no ver afectada su calidad de vida. Por eso el gobierno ha enfrentado esto en base a 3 ejes. El primero, la protección de la salud, es decir, la ampliación de la red sanitaria, apuntar justamente a aislar a los contagiados a través de las residencias sanitarias y con las cuarentenas. Y por lo tanto ahí la gran mayoría de la población ha entendido el mensaje, se ha quedado en sus casas. Sin embargo, para aquellos que no lo entiendan, para aquellos que deliberadamente no respeten las normas dispuestas por la autoridad sanitaria, tiene que haber una sanción y tiene que haber una sanción efectiva. Eso sin perjuicio del segundo eje, es decir, de la protección de los ingresos y los empleos de la población, y por eso el bono COVID, la ampliación del ingreso familiar de emergencia, la protección del empleo, porque eso lo que permite es que aquellas personas que tienen que salir producto de la ansiedad o de ir a buscar su ingreso diario, no lo tengan que hacer porque tienen la protección del Estado. Y aquellas que trabajan en servicios esenciales o que tienen que cumplir una tarea irreemplazable, como ir al médico, tienen que ir a abastecerse a la feria o al supermercado, bueno, aquellas personas tienen acceso a un permiso que pueden acceder en comisaría virtual. ¿Qué hemos detectado, Carla? Que muchos de esos permisos, eso sí, estaban siendo usados abusivamente. Entonces, por eso hemos ido restringiendo progresivamente los permisos también. Y así el permiso individual se restringió, inicialmente era para 7 días, luego 5 días y hoy 2 días a la semana. Y el permiso colectivo, que era el que le permitía a usted o a mí, cumpliendo funciones esenciales, a mí como funcionario público, a usted como medio de comunicación, le permitía desplazarse solo con el carnet de identidad y su credencial del medio, del servicio público. Bueno, eso a partir del lunes nosotros vamos a tener que también obtener un permiso, de tal manera de controlar que solo aquellas personas que sean realmente esenciales puedan desplazarse en época de cuarentena. Bien, subsecretario, nos vamos a quedar pendientes a cómo va a ir funcionando esta mayor restricción para ir reduciendo la movilidad. Se ha puesto mucho énfasis en el último tiempo y ojalá que nadie tuviera que ser sancionado
con esta nueva normativa que se ha endurecido, pensando en que ojalá todo el mundo pueda respetar esta cuarentena y estas medidas especiales. Muchas gracias por esta entrevista. Que tenga un buen día. Que esté muy bien, muy buenos días. Nos vemos.